PlayStation 1 y Nintendo 64, dos consolas pioneras del 3D, dos consolas que han formado parte de nuestras infancias, de millones de infancias. Ambas tienen obviamente sus puntos a favor y sus puntos en contra, y hemos visto miles de comparaciones entre estas consolas nativamente desde ellas, ya sean FPS, resoluciones y demás. Pero centrándonos en los modelos 3D que las consolas podían correr, muchas veces existían sus diferencias, por ende la pregunta se hace presente. Si es el mismo juego entre dos consolas, ¿hay alguna diferencia? ¿Alguna vez tú te hiciste esta pregunta? Porque yo muchísimas veces, y no es hasta ahora que puedo responderlas de una mejor manera, sin freírme los ojos claro frente a una tele CRT. Así que pongamos a prueba PlayStation 1 versus Nintendo 64, poligonalmente hablando. Pongamos unas reglas para que la comparación no sea injusta. Primero, sería muy injusto comparar modelos totalmente diferentes como Solid Snake versus Link, por ejemplo, por lo que se comparará al mismo personaje que haya aparecido en ambas consolas. Muchas veces no saldrá el mismo juego en ambos sistemas, pero hay veces que el personaje sí ha aparecido en ambas consolas de una u otra manera, ya sea en diferentes títulos, por lo que se comparará estas versiones. Y el segundo es que no se tomarán en cuenta obviamente apartados como el audio, videos, resoluciones ni FPS. Aquí estamos solo por los modelos 3D. La comparación será en base a este factor, modelos y texturas. Podrás llegar a pensar que obviamente el número 64 le ganará al 32 en cuanto a bits y potencia y todo este tipo de cosas, pero hay casos interesantes. Sabiendo esto, empecemos. Resident Evil 2. Este clásico título originalmente se lanzó para la PlayStation 1 en 1998, porteado para todas las consolas de esos años, en 1999, menos para la Sega Saturn. Y en todas estas versiones, la que nos importa es la Nintendo 64. Para esta consola es un total milagro técnico que exista, mejorando incluso supuestamente sus modelos 3D, por lo que vamos aquí a comprobar si eso es cierto. ¿Y qué tal lucían los protagonistas en ambas consolas? Primero, el buen Leon, con su ya tan icónico traje de policía de la RPD. Su versión de PlayStation tiene 721 polígonos, la cual es la original, y la versión de Nintendo 64 tiene 735 polígonos, este siendo el port. Esta diferencia de polígonos puede ser a que el modelo del 64 posee pistola en mano. Tomando esto en cuenta, sencillamente son muy cercanos el uno al otro, por no decir que el poligonaje es casi idéntico. Pues a simple vista se ven bastante similares, pero si prestas más atención, notarás que sí tienen varias diferencias entre ellos, así que vamos a jugar a buscar las 7 diferencias. Vamos primero con su cara. Aquí podemos notar un par de cositas interesantes. Primero, notamos que su modelado es exactamente el mismo, la forma de su cabello, la misma forma del relieve de sus orejas y la misma forma de su perfil. Pero sí se habrán dado cuenta que son bastante diferentes. Y esto es debido al texturizado. Solo con verlo más de cerca podemos notar como Nintendo 64 posee unas texturas muchísimo más pobres en cuanto a calidad, detalles y resolución. Apreciamos esto sobre todo en los ojos, teniendo más detalles como brillo o pupila en PlayStation 1, mientras que en Nintendo 64 es demasiado borroso y pixelado todo. Y esto es debido al tan limitado espacio de almacenamiento de un cartucho de Nintendo 64, por lo que tuvieron que reducir el tamaño y la calidad de las texturas. Es por ello que vemos el cabello de Leon como tiene un bajón inmenso en detalle, solo a niveles de texturas. Pero algo que sí he de decir que me encanta de este modelo de Nintendo 64 es como a pesar de tener una menor calidad en la resolución de las texturas, estas mismas corrigen un poco su expresión y encaje de cara, dándole un rostro más apegado a los artes conceptuales y unas mejores proporciones. Pasando al cuerpo, podemos apreciar cómo también se ve afectada su resolución en texturas, siendo más borroso y menos detallado en todo aspecto. Dobleces, parecen manchas y este tipo de cosas, hasta deformando un poco el logo de policías. Pero su modelado es exactamente el mismo, tanto en forma y esquema, ambos separados por piezas. Si bien a lo largo de mi vida yo he visto personalmente a Leon texturizado como en PlayStation 1, ya que este modelo está sin ningún retoque para PC, para GameCube, para Dreamcast, y por ende le tengo mucho más cariño a esta versión.
Pero pese a esto, los problemas de resolución y texturizado, he de admitir que el retoque que tuvo su rostro para el 64 es muy bueno. Arregla sus ojos y boca desproporcionados, además de acercarse mucho más al render CGI de la portada. Pero pasemos a ver a Claire. Claire original para PlayStation 1 posee 768 polígonos y para Nintendo 64 788 polígonos, siendo exactamente el mismo caso que Leon, poseyendo pistola en mano y dando esa disparidad en su poligonaje. Pero bueno, esto nos deja ver que el modelo 3D es casi íntegro, menos su texturizado. En cuanto a su forma, es exactamente la misma, así que pasemos a ver sus texturas directamente. A diferencia de Leon, a Claire no le sentó muy bien el port para Nintendo 64. Viendo su rostro, no ha adquirido esa pequeña mejora de proporciones, siendo más bien exactamente la misma, pero con mucha peor calidad y resolución en las texturas, y esto le juega mucho en contra a Claire. En PlayStation 1 podemos notar detalles mucho mejores, el cabello que cae en su frente casi podemos ver como son mechones con varios cabellos sueltos. En cambio en Nintendo 64 pues tenemos manchones borrosos y pixelados. Los ojos de Claire en PlayStation 1 tienen una definición grandísima, sus pupilas y el brillo de sus ojos azules, nariz y boca, detalles que para la consola de Nintendo se tuvieron que sacrificar, obviando estos mismos con menos detalles en sus ojos, en nariz, boca y todo borroso a más no poder, al igual que todo el cabello, siendo estas bajas de calidad no solo exclusivas de su rostro, pues todo su traje es mucho más borroso y menos definido. Tiene la definición suficiente para distinguir perfectamente dobleces de ropa, pero tristemente la característica más mítica de Claire también sufre una baja, el tan característico logo de su chaqueta referenciando a Queen, Made in Heaven. Se bajó tremendamente la calidad para Nintendo 64. No es que el de PlayStation 1 tuviera mejor definición ni resolución, sin embargo, se llega a distinguir todo de buena manera, su texto y su logo, a diferencia de Nintendo 64. Las letras son manchas ininteligibles y el ángel se ve pero no de la mejor manera. En televisores CRT esto no es que se notase mucho, más bien es bastante admirable la existencia de este título para la consola de 64 bits, y estos detalles no tan agradables que se tuvieron que sacrificar son los que pudieron dar vida a la mítica versión de Nintendo 64 que lleva el contenido de 2 discos en un solo cartucho. Es una maravilla. No olviden tomar nota de estos detalles de resolución, ya que esto va a ser bastante recurrente, pero no el único cambio. Here we go. El primer juego totalmente 3D de Mega Man salió originalmente para PlayStation 1 en 1997, bajo el título de Mega Man Legends, siendo esta versión la original, porteado posteriormente para el año 2000 en la Nintendo 64 bajo el nombre de Mega Man 64, siendo muy originales con el nombre. Pasando ya a sus modelados 3D, son casi idénticos. Ambas versiones cuentan con 486 polígonos en total, ni uno más ni uno menos, pues parece que este sí fue un port directo, casi sin ningún cambio. Pero curiosamente la forma de su cabello es la misma pero está invertida. No me preguntes por qué, ya que no sé por qué se volteó al capturarlo en 3D, pero algo que noto en ambos modelos es que el de 64 es más delgado y alargado, a diferencia del de PlayStation 1 que está un poco más estirado hacia los costados. Pero repasémoslo un poco más de cerca. Su cabeza, tanto en forma como modelado y texturizado, es exactamente la misma. El estilo anime se mantiene perfectamente en ambas consolas, y si bien en Nintendo 64 vemos un claro bajón de calidad, no es que sea un detalle tan significativo. De resto, sus ojos, nariz y boca son los mismos, y si se fijan la boca del modelo del 64 es más pequeña. Esto es debido a la calidad de la textura, es más pequeña y no quisieron estirarla, tal vez para no perder más la calidad. Pero en donde no se pudo salvar el bajón de resoluciones es el resto del traje. Si bien en PlayStation 1 todo es muy pixelado, el color, definición y calidad se ve mucho más alta, notándose mucho mejor en detalles como el sombreado, partes del traje, en las manos con sus dedos mejor definidos. En resumen, el Mega Man de PlayStation 1 tiene un mejor texturizado, pero solo por poco de calidad, siendo realmente modelos casi exactos, pareciéndome sorprendente el cómo la versión menos potente de PlayStation 1 puede estar muy a la par de la potente Nintendo 64.
Y así vamos al infinito y más allá. Para el año 1999 se estrenó el juego de licencia de la película Toy Story 2, apareciendo simultáneamente para PlayStation y Nintendo 64. Este es de los pocos juegos que no tuvieron años de diferencia en su port. Vamos a comparar a su protagonista Buzz Lightyear en PlayStation 1 y Nintendo 64. De entrada me parece demasiado curioso la disparidad de casi 100 polígonos entre el mismo modelado. La versión de PlayStation 1 tiene 342 polígonos y la versión de Nintendo 64 posee 426 en total. No es muy disparatada la diferencia, pero podemos observar claramente cómo es el mismo modelo. El modelado es exactamente el mismo en esta parte. Lo que aquí resalta un poco más es el texturizado de su cara. La calidad de ambos es bastante pobre, y esta vez no podría definir cuál es el que tiene peor calidad. La versión de PlayStation 1 es muy borrosa y la versión de Nintendo 64 está muy pixelada. ¿Podemos decir que es un empate en cuanto a calidad? Lo que sí se me hace curioso de este modelo en su versión de PlayStation 1 es que este que están viendo fue capturado en 3D con un error en su malla, gracias a la arquitectura de la PlayStation 1. Si nos ponemos a observar la especie de mochila que lleva Buzz en la espalda, está toda torcida. Para los usuarios que han jugado PlayStation 1 toda su vida, este tipo de deformaciones serán muy familiares. Este error es debido a varias carencias del procesamiento de PlayStation 1. Ya saben, temblores, errores de profundidad y de texturas. Y este modelo curiosamente fue capturado en 3D cuando presentaba un pequeño error de temblores, que a simple vista no se nota, pero en comparación con Nintendo 64, salta casi inmediatamente a la vista. Y es que la consola de Nintendo en este apartado era muy superior y muy prolija, al tener una arquitectura que podía procesar mallas 3D perfectamente y sin ningún problema, siendo más definidos, más estables y no van a tender a tener estos errores. Al menos en este aspecto, el modelo de Nintendo 64 sale victorioso, ya que quitando el error, son exactamente iguales, pero la versión de PlayStation 1 tiene este fallo en su malla 3D, y capturar esto en el modelo 3D es bastante raro, es como 1 en 1.000.000, vaya trébol de 4 hojas de este Buzz Lightyear. Pero visto estos modelos, pasemos a ver las diferencias entre el mismo juego, o al menos juegos con el mismo personaje, un poco más rápidamente. El mítico juego de South Park, visto en el año 1998, estrenado para PlayStation 1 y Nintendo 64 simultáneamente, extrañamente se jugaba en primera persona. Es por esto que no vemos mucho a los protagonistas, pese a que podíamos jugar con los 4, limitando sus apariciones solamente en las cinemáticas y en la selección de personajes. Y es aquí donde vamos a comparar todo, a comparar al favorito de la serie, Eric Cartman. Con su modelado 3D de PlayStation 1 tiene solo 200 polígonos y su versión de Nintendo 64 tiene 212 polígonos. Y me parece bastante interesante, teniendo un diseño de personaje redondo y contando que Cartman es el más gordo de los 4, sí me sorprende que tenga una carga poligonal tan baja. Y eso que solo se los verá en la selección de personajes, generalmente usan ahí personajes de una carga poligonal muy buena y detallada, pero parece que no lo vieron así en este juego. Algo que sí me parece muy curioso es que no es para nada el mismo modelo. Bueno, la mitad de este no es el mismo modelo, pues si vemos su cuerpo, sus brazos y piernas son exactamente el mismo modelado y la misma malla 3D. Pero si pasamos a ver su cabeza, esto nos muestra dos cosas interesantes. Primero, el modelado de su cuello. Como sabemos, Cartman no tiene uno como tal, su cabeza casi está pegada en su torso. Y en la versión de PlayStation 1 modelaron esta parte de su cuello más delgada, haciendo que tenga uno. Sin embargo, la versión de Nintendo 64 es tal cual el diseño de la serie, más gordo y con la cabeza pegada a su torso. Y es que este cambio de malla 3D en su mentón es bastante extraño. Si lo vemos sin texturas, podemos apreciar cómo es exactamente el mismo modelado, pero presentando un extraño estiramiento en PlayStation 1, cambiando así su apariencia. Desconozco cuál es el modelado original, pero en este caso la versión de Nintendo está mucho mejor representada. Y como segundo detalle interesante es, ¿por qué en PlayStation 1 Cartman tiene una especie de extraña barba? Supongo que el encargado de las texturas nunca vio South Park y pensó que la línea delgada de Cartman era una barba. Este detalle erróneo no está presente en Nintendo 64, ya que está mucho mejor representada como esa papada que tiene el modelo. En sí, el modelo es el mismo, pero con extrañas modificaciones.
tal vez decisiones estéticas o de diseño. Es un caso algo curioso, podrían haber dejado el modelo tal cual como en 64, pero se dieron a la tarea de modificarlo. Es de extraño y curioso cuanto menos. Y por otro lado tenemos a este personaje, Elmo, ambos aparecidos el mismo año por la misma desarrolladora en juegos diferentes, pero para ambas consolas. El modelado es exactamente el mismo, solo cambiando su texturizado, siendo el de Nintendo 64 más detallado que el de PlayStation 1, sin cambiar ningún otro apartado, solo tienen 2 polígonos de diferencia que no sé dónde se encuentran. Lo que es muy curioso es que este modelo tiene dedos. Sí, Elmo tiene dedos modelados para Play 1 y 64, y Snake no tenía ni siquiera ojos. Para quienes sean amantes de los clásicos de Namco, Dig Dug, seguramente un juego que recuerden con mucho cariño. Este es mi caso y curiosamente encontré modelos 3D para PlayStation 1 y Nintendo 64 de Poca, el personaje más lindo de todo este video, exceptuando Claire, claro. Ahí donde lo ven, ambos son el mismo personaje. Este concretamente en PlayStation 1 contaba con 384 y en Nintendo 64 contaba con 327, ganando PlayStation 1 en este apartado. Pero tomando en cuenta que solo se llevan 57 polígonos de diferencia, el estilo y diseño dista demasiado el uno del otro. En PlayStation 1 llevan a cabo el actualizarlo, hacerlo más redondo y más actual, y en 64 respetando un poco el pixel art que tenía, y la diferencia aquí se puede entender debido a sus juegos de origen. El modelo de PlayStation 1 viene del volumen 7 y 8 de Namco Museum, el cual era una especie de museo interactivo que mostraba a Poca actualizado para que sea más llamativo dentro del museo, y al elegirlo empezaba a jugar el clásico Dig Dug. Y por otro lado, el modelo de Nintendo 64 es un auto. Sí, ahí donde lo ves, esto es un auto. Pues en el juego Ridge Racer 64, ya saben, Ridge Racer, ¿lo recuerdan? Ridge Racer, remember that one? Este pintoresco auto es desbloqueable. Cualquiera podría pensar que se vería mejor el modelo de Play 1 hecho auto, pero no es del todo así. Recordemos que ambos títulos son muy diferentes y demandan otro tipo de esfuerzo para la consola. Por un lado, el pequeño museo interactivo no es que sea muy demandante, y es por ello que Poca se ve más redondo y con un mejor diseño. Y por otro lado, al ser un auto, la consola tiene que estar renderizando constantemente los tramos de la pista, los escenarios, los edificios, todo lo que tenga. Por ende, se necesita un modelo más bajo, además de no ser tan detallado. Y viéndolos así, diría que PlayStation 1 gana, pero aquí sí da para gustos los colores. Dime con cuál Poca te quedas. PlayStation 1. Y en fin, así llegamos al final del video. Lo tuve que hacer ya que me pregunté por qué Leon se ve tan raro en 64, y empecé a sacar los mismos modelos de diferentes consolas, y aquí me tienen, perdiendo el control de mi vida. ¿Cuáles te gustaron más y cuáles te gustaron menos? Cuéntamelo todo en la caja de comentarios. No olvides que si te gustó puedes dejar tu buen like con guantes de cuero, suscribirte para que este video y todo el canal llegue a más público, y compartirlo con algún amante de juegos clásicos que conozcas que también haya perdido el control de su vida. Antes de irme, quiero agradecer a estas maravillosas personas que hacen estos videos posibles. En serio, muchas gracias. Recuerda que tú también puedes ser miembro y aparecer al final de los videos, y también si gustas apoyarme sin ser miembro, puedes darle al botón de super gracias situado ahí abajo. En fin, ahora sí, sin nada más que decir, mi nombre es KVN y esto ha sido un placer.